Días anteriores hemos estado veniendo predicando. Predicamos ¿Quién dicen que soy? Después predicamos el camino al Calvario. Y hoy predicaremos acerca de Pedro niega a Jesucristo en Lucas capítulo 22. Así que ya saben a dónde tienen que ir a buscar. Y vamos a estar haciendo un recuento más o menos de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Gloria a Jesús. Lucas 22, vamos a estar viendo hoy del 54 al 62, pero vamos a estar haciendo un recuento de lo que ya hemos visto. Así que empecemos leyendo en Lucas 22, 54. El que gusta ponerse de pie, reverencia a la palabra, pues, gloria al Señor. Aleluya. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Lee de la siguiente manera. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Arrieta ahora, por favor. Santo Dios, gracias te damos porque tú nos permites estar esta tarde aquí preciosa, con una nueva misericordia, con una nueva palabra para darnos más aliento, para vivir esta vida. Gloria a Dios, que no es fácil, pero contigo nada es imposible. Bendice a nuestro pastor que trae este mensaje glorioso. Pasa calor por esa boca, y que sea el Espíritu Santo, Padre Dios amado, guiando con esta palabra, que ni se le añade ni se le quita, Señor, y que su pueblo se regocije con ella. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Estos días hemos venido hablando en el camino hacia la cruz. Vimos en Mateo 16, 13 al 27, como la revelación, el Señor le revela la cruz a sus discípulos, lo que iba a acontecer con él en ese peregrinaje. Después en Mateo 26, 36 al 46, Jesús orando en el huerto, ¿lo recuerdan? Y la enseñanza de Jesús en este pasaje. Después en Juan 14, las promesas que para los discípulos, las promesas que el Señor le hizo a sus discípulos. Busquemos Juan 14. Y vemos aquí la promesa que el Señor nos hace. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no las hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Gloria al Señor, porque por lo menos uno reaccionó y dijo aleluya. Pero tampoco no se asuste, porque los discípulos tampoco reaccionaron. Voy a leer otra vez el 3, dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya.
¿Cuántos quieren estar ahí? ¿Cuántos anhelan estar ahí? Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, aumentanos. Muéstranos. Perdón, me perdí. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Aún mayores hará, porque voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Han ido contando las promesas del Señor? ¿Han ustedes estado contando las promesas que el Señor nos ha hecho? Y sigue leyendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira qué hermoso. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis con una gloria al Señor. Aleluya. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es una revelación poderosa, hermano. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. El que tiene mis mandamientos. Y le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Bendito sea el nombre del Señor. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Más promesas, hermano. La paz os dejo, mi paz os doy. Otra promesa. No os la doy como el mundo la da, sino no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Otra promesa. Y me amaréis y os habréis recogido, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, entonces crean. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos aquí. Aleluya. Enseñándonos, no solamente dándonos promesas, poderosas promesas. ¿Cuántos atesoran estas promesas del Señor? Amén. Gloria a Dios. Esas promesas son para usted y para mí. Esas promesas son las que nos mantienen en pie. Esas promesas son las que nos levantan cada día. Esas promesas son las que nos dan vida eterna. Y no solamente se conformó con eso, sino que nos enseñó a ser obedientes. A obedecer como Él es obediente.
En el capítulo de Lucas 22, 19 al 20, nos estableció la Santa Cena, la institución de la Cena del Señor, ¿recuerdan? Donde el Señor nos dice una vez más que lo recordemos a Él. Que recordemos a Él, que cada vez que hagamos ese acto, estaremos recordándolo a Él. Recordando lo que Él hizo en esa cruz. Aleluya. Cuando dan gloria a Dios por eso. Y dice, y tomó pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Hacer esto en qué? En memoria de mí. Recuérdenme. De igual manera, pues, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es mi copa, el nuevo pacto, en mi sangre, que por vosotros es derramada. Aleluya. Seguidamente, después de esto, el Señor nos prepara una predicación acerca de la negación de Pedro, versículos 31 al 34. Versículos 43 al 53 nos habla de la traición y el arresto de Jesús. Hemos estado viendo todos estos puntos en los últimos domingos. Nos estamos preparando. Estamos viendo cómo el Señor nos muestra, aleluya, lo que Él hizo. Este mundo se prepara para celebrar, o más bien para festejar lo que aconteció en estos días que vienen. Pero en la iglesia no solamente lo celebramos con el mundo, sino nos regocijamos en nuestro corazón, sabiendo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, por la humanidad. Lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, que nos ha dado perdón de pecados, que nos ha reconciliado con el Padre, que nos ha levantado de la muerte y nos ha dado vida y vida en abundancia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque un día estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Un día éramos como el resto del mundo, pero hoy somos diferentes. Gloria a Dios. Por la gracia y misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. Muchas veces pasamos por alto y celebramos con comidas y con viajes y con días festivos y nos olvidamos de lo que verdaderamente es importante, Jesucristo mismo. Vemos aquí en versículos 54 al 55 como Pedro lo sigue de lejos. Pedro comienza y sigue de lejos a Jesús. Pedro nos lo dice el Señor, que era el blanco de Satanás. En Lucas 22, 31 dice, y dijo también el Señor, ¿quién lo dijo? Señor. Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero mire qué bonito, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, el Señor está diciendo a Pedro lo que va a acontecer. Confirma a tus hermanos. En ese momento quizás Pedro no entendió lo que estaba diciendo Jesús. En ese momento quizás Pedro no entendió lo que Jesús quería decirle. Y una vez tú regreses, le dice, una vez que tú te has restablecido una vez más, una vez tú regreses, entonces vas a restablecer, fortalecer a tus hermanos. En ese momento se quedó, ¿qué dijo? ¿Para qué lo habrá dicho? Pero él lo entendió después. Porque nuestro Dios lo conoce todo. Él ve más allá de lo que tú y yo podemos ver. Muchas veces nos conformamos con lo que nosotros entendemos. Pero hay que poner atención a lo que el Señor nos habla, sea de diferentes medios, a través de su palabra. Muchas veces no lo entendemos. Muchas veces no le ponemos atención. Quizás este hombre no le puso atención. Satanás os ha pedido para zarandearnos. Y él no es el único. El mismo Pedro,
En 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, ¿qué dice? Aleluya. Pedro dice que todos somos blanco de Satanás. Dice, sed sobrios. Sed sobrios. ¿Sabe qué es una persona sobria? Es una persona que tiene toda su atención puesta, todos sus sentidos enfocados. Él no sabe de dónde le va a venir el ataque, pero está con todos sus sensores puestos. Todos los sensores que pueda tener el ser humano, todos sus vellos están parados, detectando cualquier movimiento. Están viendo a ver de dónde sopla un viento que no es normal. De dónde llega un olor que no es el habitual. Donde llega una palabra que no es la palabra que escucha siempre. Viendo cualquier cambio en la atmósfera, cualquier cambio en el clima, cualquier cambio a su alrededor. Usted es una persona que está completamente alerta. Un atalaya, un vigía. Aleluya. Sea sobrio y velad. O sea, que esté despierto. En todo tiempo está despierto. Si se siente que se va a dormir, tómese un café. El café espiritual se llama oración. Aleluya. Cuando empieza a orar, adoración es otro café espiritual. Cuando te sientas medio dormido, comienza a adorar. Comienza a adorar. Invita a Alex, llámalo por teléfono. Alex, canta conmigo. Libre. Aleluya. Y te comenzarás a despertar. Aleluya. Bendito sea el nombre. Y si no, si se sientes aún más dormido, dile a Félix, Félix, tócame la batería en el teléfono. Con toda la gana. Para que me despierte. Aleluya. Sed sobrios y verán, porque vuestro adversario el diablo. O sea que no es cualquier adversario. Es aquel que tiene miles de años de experiencia de cómo destruirte, atacarte. Aquel que ha hecho todos los seminarios. Aquel que se las sabe todas. De cómo destruir a un hombre. Ese que sabe dónde siempre está. Ese sí está alerta, hermano. Y ese tiene que tener unas orejas bien grandes. Porque está escuchando todo lo que tú dices. Está así, sus oídos están constantemente despiertos, viendo a ver qué dices. Él no puede leer tu mente, pero sí puede leer tus labios. Y cada vez que tú dices algo, inmediatamente se activa y comienza a notarlo. Y siempre anda con su secretario al lado. Apunta lo que dijo el otro. Apunta lo que dijo Marquito. Apunta. Porque no es que anda simplemente ahí medio vago. No es que simplemente anda ahí pereciendo como empleado mal pagado. No, hermano, dice que anda como león rugiente. Y el león ruge cuando tiene hambre, ¿verdad, hermano? Buscando a quien devorar. Él anda ahí ansioso viendo a ver en qué momento le abres una puerta. Él no conoce tu talón de Aquiles, pero cuando tú se lo cuentas, ya él lo sabe. ¿Dónde está tu debilidad? ¿Dónde está tu flaqueza? Alrededor buscando cómo devorarte. Muchas veces vemos simplemente a Pedro y lo juzgamos. ¡Ay, ese Pedro! Flojo. Pero él creía estar firme. De hecho, él creía que él era el más firme de todos. Y cuando el Señor le dijo, no, Señor, yo no solamente te sigo, sino hasta la muerte si he de darla. Lo que no, a las que sean. Tú nada más dime que ya afilé mi machete. Pero el Señor nos dice, el que cree estar firme, el que no caiga. Pero el versículo 54 dice, y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. ¿Qué sucede cuando le seguimos al Señor de lejos? Ustedes se han puesto a pensar, yo sé que ustedes no, pero hay gente que sí sigue al Señor de lejos.
Yo soy cristiano desde hace tantos años. Yo soy un cristiano pollo colorado, de lo de verdad, de lo de principio. Yo me la sé de todas, pero cuando se le pide hacer algo no lo quiere hacer. No se quiere comprometer. Hay ayuno, no quiere comprometerse. Hay oración, no quiere comprometerse. Hay que hacer algo en la iglesia, si es el púlpito sí, pero si fuera de la iglesia no. Esos son los que andan siguiendo al Señor, pero de lejos. Dice, yo no me meto con el enemigo para que él no se meta conmigo. Tenemos un trato, ni yo lo empujo mucho, ni él me empuja mucho a mí. Que molesta a los demás hermanos y yo estoy aquí para consolarlos. Esos son los que andan de lejos. Pero Pedro, no sé por qué carto digo Pablo, Pedro, la confianza de Pedro estaba por el piso. Cuando nosotros andamos lejos, siguiendo al Señor de lejos, nuestra confianza es muy pobre. Nuestras, son las baterías esas ahora, las herramientas que usted le aprieta para ver cuánta carga tiene, que enseñar 5 rayitas está bien cargado, 4 está más o menos, 3 está, 2 está a punto de descargarse. Muchas veces nosotros andamos en 2, hermano, en 2 rayitas. Y cuando estamos lejos del Señor es porque nuestra confianza está en 2 rayitas. O sea, yo sé que si la Biblia dice, yo sé que Dios habla a través de ella, pero si sale un endemoniado, ahí salgo yo también. Si hay una circunstancia difícil, pues por ahí salgo yo por esa puerta también. Si viene una crisis, por ahí salgo yo también. Pero cuando andamos cerca del Señor no hay crisis, no hay dificultad, no hay temor, no hay miedo. Estamos en 5 rayitas, hermano. Hasta el tope. Y si fuera posible hasta 6 rayitas. Pero cuando andamos de lejos, estamos nosotros con una confianza en lo más bajo. Confianza en sí mismo es muy pobre, la del cristiano que anda siguiendo al Señor de lejos. Le importa más lo que digan los demás que lo que realmente el Señor le diga. Pedro andaba camuflado y andaba escondiéndose y se ensució y hizo todo lo posible para que nadie lo reconociera. Que nadie me reconozca, que nadie me reconozca. Cuando andamos en 2 rayitas o en una, andamos así, que si algo pasa, bajamos la cabeza, que nadie diga, él es cristiano, para que no diga, que ore. Y no queremos orar ni por la comida, hermano. Ni por la comida queremos orar. Dice, ay, es que no sé qué decir. No sé qué decir. Había un hermano que decía, yo me gusta mucho invitar a hermanos a la casa a comer, decía. Bueno, dice todavía. Dice, me gusta mucho invitar a hermanos a comer a la casa y yo siempre al que invito lo pongo a orar para ver cómo está espiritualmente. Así mismo. Dice, porque de acuerdo a su oración, al orar por la comida, yo me doy cuenta que también espiritual está. Hay gente que para orar por la comida no sabe qué decir. Por la comida, Señor, gracias. Pero cuando tú oras de la comida de una forma, oras en cualquier momento que tú invoques el nombre del Señor y lo haces de una manera, con autoridad, con firmeza, entonces te das cuenta de cómo está tu batería cargada espiritualmente. Amén, hermano. Amén. Todos están aquí. Cuando quieran inviten al hermano Julio, cuando esté allá. Aleluya. Va, hermano Julio. Y me lleva a mí también. El versículo 45 dice, devuelves un poquito. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los oyó durmiendo a causa de su tristeza. Y les digo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Cómo estamos a veces nosotros dormidos? Ese hermano, es que yo no puedo en una oración, es que yo a veces vengo tan cansado que vengo al culto de oración y me duermo. No, si yo se duerme hasta en la predicación. Pero en el culto de oración, dice, no pueden bajar la luz un poquito. Quítenle el micrófono a Gilberto, que no suene muy duro.
Es que distorsiona mis sueños, digo, mis oraciones. No podemos, hermano. Eso sucede cuando estamos en 2 rayitas todavía. Estamos hablando de eso, recuerdan. Cuando nuestra relación con el Señor está distante, cuando estamos lejanos, cuando todavía decimos, Señor, yo te sirvo, pero de lejos. Yo voy los domingos a la iglesia. Vea que yo voy todos los domingos a la iglesia. Soy cumplido con mis diezmos y mis ofrendas. Eso es andar de lejos, hermano. Eso es andar de lejos. Es andar siguiendo al Señor, pero de lejos. Allá donde nadie me reconozca. Donde nadie me diga, este es cristiano. Donde nadie me ponga a orar por nada. Ay, no, Dios guarde. Cuando uno anda así de lento, o más bien de baja la batería, distante del Señor, se sienta con los acusadores. Porque quiere estar tan camuflado, quiere estar tan escondido, para que no le digan, este es uno de los que andaban con Jesús. Que sucede lo mismo que pasó con Pedro. Se escondía allá con los que estaban acusando a Jesús. On the cover. Que no me reconozcan, que nadie sepa que soy yo. Seguro Pedro pensó, hay algunas ventajas, voy a aprovechar las ventajas. ¿Usted sabe qué dice la Biblia que pasó con los demás discípulos? Usted encendió la luz cuando, en una casa vieja, cuando uno prende la luz y las cucarachas agarraron a Jesús y aquí se ensaña la palabra, hablando lo que estaba diciendo Pedro, porque tenía que cumplirse lo que el Señor había dicho que no. Pero, ¿y los demás? ¿Dónde están los demás? Y los que, y todos los que fueron sanos, salvos. ¿Dónde están los leprosos, los cojos, los ciegos, los sordos? ¿Dónde están aquellos hambrientos que le dieron de comer? ¿Cuántos fueron? ¿7,000? ¿8,000? 5,000. Todos fueron. Mujeres y la familia. Más los niños y hasta los perros comieron ese día. Todos se desaparecieron. Aleluya. Y él dirá, bueno, si lo sigo de lejos, hay una ventaja, porque quizás me pueda pasar que no soy reconocido como uno de los discípulos y yo pueda escapar de la persecución de que le están haciendo a Jesús. Pero ¿qué dice en Mateo 16, capítulo 25? Mateo 16, capítulo 25 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y nosotros a veces no queremos, pero... Y saben que ese tiempo se aproxima, hermano. Amén. Estamos en una parte del mundo donde nosotros tenemos libertad hoy. Pero en la otra parte del mundo, ellos no tienen esa libertad. El otro día pasaron un video donde eran golpeados y asesinados algunos cristianos por el Estado Islámico. ¿Y saben qué? Era un espectáculo como el mismo espectáculo que hacían en Roma. La gente hasta traía sillitas para sentarse ahí para ver cómo los golpeaban, los escupían, les gritaban y los fusilaron. En este lado del mundo nosotros como no vemos eso, como no. Vamos a la iglesia si quiero, si no quiero pues no. Voy a la reunión si quiero, si no quiero. Ay, estoy flojo, ¿no? Está lindo, muy bonito día, mejor me voy para la playa. Pero llegará el día en el cual nosotros queramos reunirnos y no vamos a poder. Llegará el día en el cual tú querrás andar con la Biblia, pero no vas a poder. Porque si con simple rumor de que anda un virus por ahí no quieres ni ir a la iglesia, ahora con el rumor de que te corta la cabeza si vas a la iglesia, menos que vas a aparecer. Ahora con el rumor de que anda un virus por ahí, no quieres congregarte.
no quieres predicar el evangelio. Es curioso que Sedano siempre está lleno de gente predicando ahí, ya sea la religión que sea. ¿Usted vio a alguien este fin de semana? Ni con mascarilla, hermano. Ni con mascarilla, no había nadie. Nadie estaba predicando. Y muchas iglesias dijeron, bueno, vamos a empezar a predicar el culto, lo vamos a pasar por internet. Eso es para los que están enfermos, que no pueden salir de la casa, que están en algún tipo de circunstancia difícil. Porque la iglesia de Dios debería estar en el templo, amén, buscando la presencia del Señor. Amén. Pidiéndole al Señor por aquellos que no pueden realmente estar aquí. El pueblo del Señor debería reunirse en el momento de la aflicción, en el momento del problema. Y seguimos diciendo, es que la iglesia no es como la iglesia primitiva. No, porque la iglesia primitiva, cuando estaban siendo perseguidos, se reunían y eran más grandes y más fuertes. La iglesia de hoy, sin ser perseguida, es débil. Siendo perseguida, se desvanecería, hermano. Él decía, bueno, yo si ando camuflado, puedo escapar de esta persecución que le están haciendo al Señor. Pero el Señor nos dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Amén. ¿La está entendiendo, hermano? Amén. La multitud estaba buscando a los discípulos. ¿Sabe que no los encontraron? La gente andaba buscando y dice, ¿dónde se habrán hecho los discípulos de Jesús? Si eran un montón, ¿dónde estarán? Y los buscaban, y los buscaban. Dicen, este habla como ellos. Este huele como ellos. Y el único que lograron encontrar. Yo no sé qué hablas. La criada le dijo, también estaba con él. Y dije, mujer, no sé de quién hablas. No sé qué quieres decir. Mujer, no lo conozco. El mundo está buscando a gente que se identifique con Jesucristo, ¿sabe? El mundo todavía está buscando a gente que hable como Jesús, aleluya, que huela a Jesús, gloria, que camine como Jesús. Gente que tenga un corazón como el de Cristo Jesús. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de ¿quién? Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Aleluya. Mujer, no lo conozco. Piense nada más en el efecto. Yo sé que aquí se tenía que cumplir una palabra. Pero piense nada más por un momento en el efecto que pudo haber tenido ante la multitud. Que Pedro se levantara y comenzara a hablar de ese Cristo. Y comenzara a repetirles a ellos y a recordarles lo que ese Cristo había hecho por las multitudes. Y comenzar a decir, este fue el que sanó a los 10 leprosos. Recuérdenlo. Este fue el que resucitó. Este fue el que sanó de ceguera. El que limpió de lepra. El que levantó al paralítico. Este fue el efecto que hubiese producido este hombre ahí. Pero muchas veces nosotros nos quedamos callados y no decimos nada de esto. Muchas veces nosotros no predicamos a Jesucristo. O decía el hermano Hermilo, que muchas veces nos quedamos callados y no predicamos al Cristo resucitado. Amén. Muchas veces no somos la diferencia porque no predicamos a Jesucristo. Y decía mi hermano también, muchas veces con nuestra filosofía, nuestras cosas, nosotros queremos llenar los espacios, pero Jesucristo mismo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Aleluya. No lo que tú digas, ni lo que tú creas. Él es la vida. Él es el camino. Él es la verdad. Amén. Y nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él. Ese es el mensaje. Ese es nuestro mensaje. ¿Qué tal si nosotros nos levantáramos en lugar de andar de largo del Señor, de lejos siguiendo al Señor, nos acercáramos al Señor? Aleluya. Y comenzamos a predicar de ese Cristo que está a nuestro lado. Aleluya, gloria a Dios. Porque dice, el Padre y yo uno somos. Y Él quiere que el Padre y Él sean uno en ti. Amén. ¿Cómo vamos a predicarlo?
¿O cómo vamos a negarlo si Él dice que Él quiere vivir en ti? Pero muchas veces estamos distantes nosotros, lo seguimos de lejos. Muchas veces lo seguimos de lejos. Señor, yo te sigo, pero no me quiero involucrar mucho. Muchas veces asumimos cosas o asumimos pensamientos y nos olvidamos que somos discípulos, siervos del Señor, siervos del Maestro. Nuestro deber es hablar de Él al mundo. Y muchos te van a reconocer. Muchos te van a reconocer, hermano. Pero Pedro, ¿qué hizo? En lugar de eso, negó de nuevo a su Señor. Ahora yo quiero que vaya al versículo 60 y 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Qué decía ahí? Entonces el Señor miró a Pedro. Usted se puede imaginar la mirada del Señor sobre Pedro. El Señor te acaba de decir, el Señor te había dicho que tú lo ibas a negar 3 veces. Entonces, la tercera vez. Mientras él todavía hablaba, dice que el gallo cantó. ¿Qué hizo el gallo? Yo ahí enfrente de mi trabajo hay un montón de gallos. Y a veces lo escucho hablar. Allá en mi país, cuando un gallo canta, todo el mundo se queda así, allá en el campo, no en la ciudad. La gente oye un gallo cantar, inmediatamente se lo imagina asado. Pero ahí en el campo, la gente se queda y dice, ay, el gallo cantó 3 veces, algo malo va a pasar. Va a temblar, algo se va a morir, algo va a pasar. Siempre decía eso. Pues aquí cantó 3 veces, el gallo cantó 3 veces. El reloj del gallo estaba sincronizado con el reloj del cielo. Era simplemente un gallo, pero para Pedro eso significó convicción. El Señor me dijo. El Señor me lo dijo. Esto iba a suceder, el Señor me lo dijo. La primera vez, Pedro ni siquiera pensó. Siempre me dijo, no, mujer, yo no lo conozco, yo no sé de quién me hablas. La segunda vez, digo, no, usted me está confundiendo con otra persona. La tercera vez dice, no, estás equivocado. Pero si este también es, no, está equivocado, está equivocado. Pero cuando la tercera vez escuchó al gallo cantar, entonces hubo algo en él, dice, hubo algo en él. Se despertó y pensó inmediatamente, Jesús me dijo que esto iba a pasar. Imagínate nada más la mirada de Jesús. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Jesús miró a Pedro cuando éste lo negó. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Tú crees que el Señor es ciego? ¿Que el Señor ya no tiene ojos? El Señor nos ve. Él te vuelve a mirar a ti otra vez. Jesús miró a Pedro cuando el gallo cantó. Les decía hace 2 minutos, ustedes se imaginan los ojos de Jesús, la mirada de Jesús. ¿Qué cree usted que había en la mirada de Jesús? ¿Había ira quizás? ¿Había reproche? ¿Condenación? ¿Qué habría en nosotros, en la mirada nuestra, cuando una persona nos traiciona directamente? ¿Qué hay en nuestra mirada cuando alguien te traiciona de la peor forma que tú te puedas imaginar? Tu mirada se convierte en una mirada de ira, de enojo. Quisieras deshacerlo por vivo. La primera reacción es reprocharle. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué dijiste eso? Tú sabes que eso no es cierto. ¿De condenación? Quizás nuestra primera reacción sea decirle a esa persona,
estás fuera, eliminado, completamente has muerto para mí. No quiero saber de ti nunca más en la vida. Yo no quiero saber qué eres tú siquiera, ni oír pronunciar tu nombre. Pero no, Jesucristo, cuando volvió a ver a este hombre, lo vio con dolor primeramente. Le dolió ver la condición en la cual se encontraba aquel hombre que era el más fuerte de todos. Le dolió ver en qué condición se encontraba aquel que decía que daría la vida por él, y se andaba escondiendo entre los transgresores, entre los que lo acusaban a él, entre los que lo insultaban a él para no ser reconocido. Estaba ahí calentándose junto con aquellos que le gritaban: crucifícale. Andaba de lejos siguiéndolo simplemente para verlo, ver lo que le acontecía. Andaba escondiéndose para que no lo agarraran y le fueran a crucificar igual que a Jesús. Andaba lleno de miedo, de temor, un temor profundo. Este hombre, eso es lo que estaba mirando Jesús. Eso fue lo que le causó al Señor tanto dolor. Pero en los ojos de Jesús no solamente había dolor por esto, también estaba lleno de misericordia. Jesús mismo tenía misericordia por aquel, inclusive por aquella gente que lo estaban crucificando, por la humanidad entera, lleno de misericordia. Y el Señor no solamente había dicho que Pedro iba a hacer esto, lo iba a negar 3 veces. No solamente había dicho esto, sino le dijo a Pedro, pero Pedro en ese momento estaba con la mente cauterizada, no entendía, no podía recordar que el Señor le dijo que él iba a hacer, esto le iba a acontecer porque Satanás lo había pedido. Eso era zarandearlo. Pero el Señor también le había dicho a Pedro: pero he rogado para que tengas fe y que tu fe no caiga y tenga fortaleza, y cuando yo te levante, yo quiero que levantes a tus hermanos también. Pero en ese momento él no lo recordaba, y dice que Pedro, si sigue leyendo ahí, dice: Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Este hombre se sintió la peor cucaracha del mundo, el peor insecto. Se sintió la peste más tremenda que puede existir sobre la tierra. Él sintió que estaba traicionando a aquel que le había dado solamente amor, al maestro que le había enseñado todo lo que tenía, todo lo que era, aquel que simplemente había dado sin pedir nada. Él se sentía que había traicionado a aquel por el cual él había jurado que iba a dar hasta su vida. Ese hombre se fue con la cabeza baja y arrastrando todos sus sueños, sintiéndose la persona más miserable que pueda existir sobre la tierra. Pero el Señor en su misericordia lo fue a rescatar. El Señor sintió compasión de él, y sabe que también había en sus ojos ternura. La mirada del Señor encierra todo eso, no solamente de Pedro, sino de cada uno de nosotros. Porque tú y yo nos equivocamos constantemente. Tú y yo lo traicionamos al Señor constantemente. Usted y yo le fallamos al Señor constantemente. Le dijimos un día: Señor, hasta aquí, Señor mi Dios, entrego mi vida para que tú seas el timón de mi barco, el capitán de mi vida. Que tú seas, Señor, ahora que seas tú viviendo en mí. Pero hoy día le hemos quitado el timón al Señor. Lo hemos traicionado. Hoy día le hemos dicho: Señor, lo que un día te dije eran mentiras, era una broma. Devuélveme mi vida y yo te la devuelvo después. Porque yo te estoy siguiendo, yo voy a la iglesia y doy mis diezmos y hago lo que tengo que hacer en mi iglesia. Eso es traicionar al Señor una vez más. Eso es traicionarlo. Porque el Señor no quiere que le sigas de lejos. El Señor quiere vivir, dice que Él quiere que el Padre y Él sean uno en ti. Que sean uno. Y eso no es vivir de lejos, eso es vivir de cerca, vivir lo más cercano posible. Pero aún así, el Señor cuando nos ve con dolor, con misericordia, con compasión y con ternura. Porque, ¿saben qué? La mejor noticia que le puedo dar: el Señor no te ve a ti.
El Señor cuando mira hacia abajo no ve tu rostro. El Señor ve el rostro de su Hijo Jesús, el que fue crucificado en esa cruz. El Señor ve la sangre derramada en la cruz en ti. Esa sangre que te justifica. Esa sangre que te santifica. Esa sangre que es la que causa el efecto de que Dios, soberano sobre todas las cosas, te tenga misericordia y te levante una vez más. Entonces, cuando vea a ti, si viera exactamente quién yo soy, le daría asco al Señor. Si el Señor viera quién yo soy, le daría náuseas al Señor. Si el Señor viera todo lo sucio que yo soy, quizás se vomitaría el Señor. Pero el Señor no me ve a mí. El Señor ve con dolor el pecado que hay en mí. Aleluya. Gloria a Dios. Ve con misericordia el pecado que hay en mí. Ve con compasión el pecado que hay en mí. Y ¿sabe qué? Me ve con ternura, porque cuando me ve a mí, ve a su Hijo Jesús. Aleluya. Y ve todo lo que pasó Jesús. Y ve cómo lo crucificaron en esa cruz. Y vio todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces nos ve con ternura. Y aún así muchas veces venimos delante de Él y sacamos pecho y levantamos la voz y levantamos la cara y comenzamos a exigirle y comenzamos a decretar cosas que no son y comenzamos a decirle: Señor, yo voy a hacer este estatuto, pero que tú lo tienes que cumplir, porque esto se hace así y así. Tú lo sabes. Estamos diciendo al Señor: tú lo sabes, yo sé. Tú no sabes cómo se mueve esto, pero yo sí sé cómo se mueve. Ya no estamos diciendo: Señor, que se haga tu voluntad, sino que estamos diciendo: Señor, que se haga como yo quiero, porque es mejor, es el mejor camino. En momentos como este, cuando uno recuerda y recorre estos pasajes de la Biblia, nos damos cuenta que sin Jesucristo no somos nada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nada. Que apartados de Él nada somos, hermano. Somos una escoria. Muchas veces nos creemos la gran cosa. No importa el título que tú tengas, no somos nada sin Cristo. Si Cristo no florece en tu vida, en tu corazón, entonces nada eres. Amén. Gloria a Dios. Nada somos, hermano. Pongámonos en pie.